Hey everybody, this is Doug. So I am in Valencia. I'm about to go hang out with a friend who's going to show me how to make paella, like the real authentic paella. I want to introduce everybody here to Paco y Marisa. Hey. We're here in Valencia, Spain. Let me get turned around here. We're here in Valencia and we are going to get taught how to make the authentic paella by Paco. I am Spanish perfect. He hecho un curso de español de 48 años y lo domino a la perfección. Hablo muy bien en español. Os voy a presentar los ingredientes de la paella. Sí. Esto es pollo y es conejo, es la base de carne, que es lo primero que se fríe. ¿De acuerdo? Luego le añadiremos verdura. Esta y esta. Esto solo se cría en Valencia, es garrofón valenciano. ¿De acuerdo? Luego sofreiremos la tomata con un diente de ajo. Esto es un viejo truco de la abuela. ¿De acuerdo? Y luego, cuando esté hirviendo el caldo, para que coja sustancia, le pondremos romero de la montaña valenciana. ¿De acuerdo? Bien. Y luego se le añadirá el auténtico arroz de la albufera valenciana. Este arroz es único en el mundo. Es un arroz único en el mundo. Solo se produce en Valencia. ¿De acuerdo? Very important. Para hacer una paella hay dos elementos que nunca pueden faltar. ¿De acuerdo? Vino y cerveza. El buen cocinero tiene que beber. ¿Ok? Ok. Bien. Por lo demás, la paella es una reunión de amigos y de familia. Perfecto. ¿Eh? Qué bien hablo antes de beber. Vamos allá. Aceite de oliva. Un poquito de sal. Okay. Salt on the chicken, salt on the rabbit. Y sal Salt in the paella pan. alrededor para que no se queme. Okay. ¿Ok? Ahora empezaremos. Now this whole setup here, Paco actually made himself, and it's specifically for paella. That whole grill pan itself is all paella ¿Ok? cooking. Slow. 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 High. Slow. Okay, so low heat. ¿Ok? So the chicken goes in first because it's a stronger meat, and it's going to take a little bit longer to cook. And you're waiting for the paella pan to heat up It's just very, enough. very important. Control time. 5. Okay. Okay? Slow. Very slow. Slow. Okay. The chicken takes longer to cook than the rabbit, so the chicken goes in first. I have preparation. Okay? Okay. The different. And okay. Name in Spanish is bachoqueta. Bachoqueta. In Spanish no. In valenciano. Okay. In Spanish, judía. Judía. It's very good in paella. The Cáliz Supreme judía. Okay, so while Paco is actually preparing some of the other things to go into the paella, you got to check this place out. So this is Paco's version of like a man cave. This is actually his garage that we've walked into. And so he's got his motorcycle parked here, his car normally parked here, he's got his table, he's got his cook station, and where he does his paella. Again, he made this, which is very cool. It runs off propane.
And he's also got some of his kitchen area up here. Now, his house is actually above this and through the door over here. Let's get back to see what Paco's doing. I have time, okay? Okay. So quality assurance. Now I have to say, this is something that I've only seen here in Spain, is where you take a tomato, run it across a grater. And we'll also do this for breakfast on toast. And what are you making over here? I'm doing salad, typical salad of Casa Paco, because this salad has not lettuce. Lechuga. No tiene lechuga. Cebolla, tomata, Espárragos, corn, pork, maize, and tuna. atún. Tuna with olive oil. Perfect. Diámetros that is different paellas. Now that's the way to cook paella. Yeah. Okay, okay. All right. And the vegetables. From the vegetables, yeah. Okay. Okay. Fish. Second. Finish. Tomate. It's important orden. Very important. And diente de ajo. Sí. Okay. ¿Cuánto pollo le has puesto? Medio Medio pollo. pero medio pollo quitándole la pechuga entera. Ok. Observarás que O sea, solo es la parte de abajo. sí, porque la pechuga queda seca aquí y sin embargo luego para cenar te haces una pechuga asada con jugo de limón. Claro. Sí. Bueno, es el cuarto trasero. Los dos cuartos traseros. Es importante no tener prisa, por eso yo te decía lo de las paellas de hora y media de horas. Nosotros los amigos cuando nos reunimos, pues charlamos de todo, nos encontramos después de hace tiempo, nos emborrachamos un poquito y ella va haciendo. Paella, 3-4 persons. Sí. ¿Ok? Paella, 10 persons. Sí. ¿Ok? Paella, 20 persons. Sí. Paella, very big, Más grande, sí. 13 persons. Ah, ok, vale. It's different. Sí. ¿Okay? El motivo es que el arroz no puedes poner una capa muy gorda de arroz. Tiene que ser una capa fina de arroz. Ah, ok. So Si not, pones una capa gorda, no se cocina bien el arroz. Tiene que ser una capa okay, fina. sort of thin layer, yeah. Por eso tiene que ser cada vez más y más grande. Okay. So the bigger the pan, the more you can spread the rice out, and you keep that perfect layer of rice, which is kind of one of the keys to making a perfect paella. El pollo es más dura para freír. Se fríe siempre un poquito antes y cuando empieza a estar dorada es cuando añadimos el conejo. Si lo ponemos todo junto, cuando esto está
esto se ha pasado un poco. Perfecto. Slow. Relax. El conejo es una carne muy tierna. Sí. Que en Estados Unidos no se come, pero en Europa sí. En Europa mucho. Conejo mucho. De hecho hay infinidad de recetas con el conejo. The secret. Control of fire. In different stage, different fire. Sí. Okay? First, low, not speed. Okay? Sí. Finish the fire very strong. Muy importante. Very important. It's time. It's time. Si observas, toda la carne la pongo a los lados para que se fría bien la verdura. It's the moment. Okay? Fíjate cómo limpia la paella. Lo que estaba quemado, el ácido del tomate lo limpia. ¿Eh? ¿Por qué no tiro esto? Porque estaban congelados, se desharían si los friera. ¿Y agua? Second ring of fire is gonna get lit. Ahora. There we go. More fire. Now we're gonna start cooking very hot, very fast. Oh, wow. Más agua. Time. 40 minutos. 14 minutes. Sí, sí. Blue, 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 blue. Relax. Okay. Okay? Vale. Ah, and the beans. So when you hear the cars driving by the house, like I said before, we're in his garage that is like really his man cave, and so the road is really right there. So as cars drive by, that's what you're hearing. And this was a last minute video, so we obviously have no lighting. The audio may be terrible, I'm not even sure at this point. Es muy importante ahora controlar los tiempos. Cuando hay mucho fuego, empieza a evaporar el agua y empieza a quedar la sustancia, ¿de acuerdo? Eso es importante. Cuando nosotros echamos el arroz, le vamos a dar 6 o 7 minutos de mucha potencia para cocer el arroz. Luego reduciremos el fuego para que se quede seco. Pero es importante cuando terminemos no tocar la paella.
Porque como la paella es de hierro, aunque el fuego esté parado, el hierro sigue transmitiendo calor, sigue cociendo el arroz. ¿Ok? Sí. Es importante. Y normalmente probamos esto. En profundidad, ¿no? Del agua. La profundidad del agua. Y luego hay un factor que nos guía, que son esto. Cuando yo puse el agua estaba por aquí. ¿Ves la marca? Sí. Esto ha evaporado. Evaporation. Ahora, cuando baje, meteremos el arroz. Ah, ok, vale. Es colorant. Only color. Only color. Only color. Oh, Es azafrán. saffron. Ah, Your okay. name is azafrán. Okay, sí, saffron. Okay. So this is where the color Yup. for the paella comes. Is saffron. Okay, well, it's very important. Is the moment. La altura del agua. Okay, so the the water has evaporated. Okay. See? Deja de hervir, díselo. Ya, si te lo estás diciendo tú. Luego eso se traduce. Okay. It is moment. Time is very important. For the personal Taste, flavor. okay, See? is a hierba of mountain. Ah, aroma. Aromatic. Rosemary. Okay. Time. See? Okay. Okay. How much time, ¿cuánto tiempo le das? 15 minutos. 15 minutes. Okay. 15. Ah, yeah, you can smell it. ¿Lo malo? ¿Y que no se mueve el arroz? It's magic. We wait. Is job of Van Gogh, Rembrandt, Miró, Gaudí, Paco, Gaudí, Paco, Picasso. and I am sensation, humiliation. Ah! Hey, thanks for taking the time to watch this video. We are going to eat this paella and you have to go, but you can watch us in the next video. We'll see you later. Es más bonito. No, eso ya lo hago yo Porque también. vives con cualquiera. Eso ya lo hago yo también. Vamos a hacer una cosa. Aprieta. Ahora me toca a mí. Fuera.